Capítulo 16. Las cuentas no cuadran. ¿Qué pasaría si fuese verdad que, como Kevin Phillips afirmó recientemente en un artículo de la revista Harper's, las estadísticas son instrumentos vitales para calcular el vigor de la economía americana, pero desde los años 60, Washington ha estado embaucando a su ciudadanía y acreedores con estadísticas oficiales manipuladas? ¿Qué pasaría si nuestras decisiones individuales, corporativas y gubernamentales estuviesen basadas en datos profundamente inexactos, cuando no totalmente falsos? Esa es la razón por la que en este capítulo vamos a estudiar los métodos que sirven para calcular la inflación y el Producto Interno Bruto, también denominado PIB. Como ustedes ya saben, la inflación es un acto político deliberado. Si es demasiado baja, nuestro actual sistema bancario corre el riesgo de quebrar, mientras que si es demasiado alta, la mayoría de la gente pierde sus ahorros y crece el nerviosismo político. Así que el truco está en mantener la inflación a la temperatura de ricitos de oro, ni demasiado caliente ni demasiado fría. La inflación tiene dos componentes. El primero es la simple presión que ejerce sobre los precios debido a la existencia de una cantidad demasiado grande de dinero circulante. El segundo depende de las expectativas que tenga la gente sobre la inflación que se avecina. Cuando la gente cree que la inflación permanecerá bajo control, se dice que las expectativas están bien ancladas. Pero si la gente espera una subida de los precios, entonces tiende a gastar su dinero antes de que pierda valor, lo cual retroalimenta la inflación y la hace subir. Cuanto más rápido gasta la gente, más rápido aumenta la inflación. Zimbabue es un perfecto ejemplo moderno de esta dinámica. De acuerdo con estos principios, la política oficial sobre la inflación consta de dos componentes. El primero consiste en regular la emisión de moneda y el segundo en anclar las expectativas inflacionarias. ¿De qué manera se anclan? Con el tiempo, esta manera ha ido reduciéndose a poco más que decirle a la gente que la inflación ha bajado un poco o a veces mucho más de lo que lo hizo en realidad. Los detalles de cómo se las arregla el gobierno para hacer esto son más complicados, pero vale la pena estudiarlos. Dejaré claro desde este momento que los trucos y las artimañas que vamos a estudiar no han sido obra de un gobierno en particular o de un partido político concreto. En realidad, fueron aumentando con cada gobierno durante los últimos 40 años. Con Kennedy, a quien le molestaban sobremanera los altos índices de desempleo, se introdujo una nueva clasificación que eliminaba de los titulares a los denominados trabajadores desmoralizados, es decir, aquellas personas que ya ni siquiera buscaban trabajo, lo cual hizo bajar las cifras de desempleo. Johnson creó el presupuesto unificado, que disfrutamos hoy en día, el cual transfiere los fondos excedentarios de la Seguridad Social al presupuesto general, donde se gastan, pero no se incluyen como parte integrante del déficit. Richard Nixon nos legó la denominada inflación central, que excluye los alimentos y la gasolina, lo cual, tal como dijo con sorna Barry Ritholtz, equivale a publicar solo la exflación de la inflación. Por último, Bill Clinton nos dejó el inextricable laberinto estadístico que constituye hoy en día el método oficial con el que calculamos la inflación. Cada uno de los cambios fue dando lugar a una nueva manera de calcular y notificar la inflación que, inevitablemente, presentaba los resultados no como son, sino de color de rosa. Es decir, según tales datos, la actividad económica iba siempre en aumento, la inflación era menor, muchísimo menor, y había empleo para todos. Por desgracia, el impacto acumulativo de todos estos datos manipulados ha dado lugar a que nuestros cálculos económicos hayan perdido toda relación con la realidad. La verdad es que nos estamos siempre contando mentiras podridas que distorsionan nuestras decisiones y ponen en peligro nuestro futuro económico. Empezaremos por la inflación, que depende del Bureau of Labor Statistics, en español algo así como la Oficina de Estadísticas Laborales, más conocida por su sigla BLS. El BLS comunica la inflación mediante un índice específico, denominado Índice de Precios al Consumidor o IPC. Si ustedes tuviesen que calcular la inflación, probablemente tratarían de saber el precio de una canasta básica de un año para otro, restarían ambas cantidades y hallarían la diferencia entre ellas.
De hecho, ese método sería el mismo que se utilizó oficialmente en este país hasta principios de los años 80. Pero en 1996, Clinton puso en práctica los resultados de la Comisión Boskin, con los cuales ahora se calcula la inflación por medio de 3 rarezas: sustitución, coeficiente de ponderación y hedonismo. Para empezar, a causa del denominado efecto de sustitución, ya no se calcula simplemente el costo de bienes y servicios de un año para el otro. Gracias a la Comisión Boskin, hoy damos por sentado que cuando el precio de algo sube, la gente compra otra cosa más barata. Así que, por ejemplo, cuando el precio del pescado sube demasiado, se le elimina de la canasta básica y se le sustituye por otro alimento más barato, como pueden ser las salchichas. Mediante esta metodología, según el BLS, el precio de los alimentos subió un 4,1% de 2007 a 2008. Sin embargo, el Farm Bureau, que podríamos traducir al español como la Oficina de Agricultura, no calcula la inflación de esa manera, sino que de un año para otro utiliza la misma canasta básica con 30 productos. Pues bien, según el Farm Bureau, los precios subieron un 9,2%, no el 4,1% que pretendía el BLS. Como verán, se trata de una enorme diferencia. Si he de fiarme de cómo lo vivimos en mi familia a la hora de comprar, creo que fue el Farm Bureau quien estableció la verdadera tasa de inflación. Una de las consecuencias del uso del factor sustitución es que el cálculo de la inflación deja de ocuparse del costo de la vida y pasa a ocuparse del costo de la supervivencia. Además, cualquier cosa cuyo precio sube demasiado rápidamente queda sometida al denominado coeficiente de ponderación geométrica, con lo cual la ponderación de tales bienes y servicios es menor a la hora de establecer el IPC, porque se supone que la gente los comprará menos. Si echamos mano de 2 fuentes estadísticas distintas del gobierno, encontraremos que la asistencia sanitaria constituye el 17% de nuestra economía total, es decir, del PIB, pero en los cálculos de la canasta básica, que sirve para calcular el IPC, solo representa el 6%. Y puesto que los costos de la asistencia sanitaria están subiendo con enorme rapidez, el resultado de haber incluido una ponderación mucho menor es una reducción artificial de las cifras de la inflación. Si en vez de eso se utilizase el porcentaje real del gasto sanitario, nuestro IPC sería significativamente mayor. Pero el ajuste más descabellado de todos se obtiene a través del factor denominado hedonismo, palabra de origen griego que significa el placer como fin supremo de la vida. Se supone que el factor hedonismo ajusta las mejoras en la calidad, sobre todo las que conducen a un mayor provecho o utilidad del producto, pero se ha trampeado su uso. Veamos un ejemplo. Tim LaFleur es un especialista en televisores a sueldo del Bureau of Labor Statistics, que como sabemos es el organismo gubernamental donde se calcula el IPC. Me imagino que Tim trabaja en un sitio parecido a este. En 2004 observó que un televisor de 27 pulgadas se vendía por $329,99, es decir, el mismo precio que en 2003, pero la pantalla era de mejor calidad. Una vez tomada en cuenta esta mejora subjetiva, ajustó a la baja el precio de dicho televisor, es decir, le rebajó $135, lo cual le permitió concluir que la mejor calidad de la pantalla equivalía a una reducción del 29% en el precio. El precio reflejado en el IPC no fue el de la tienda, es decir, $329,99, que es lo que la gente debía pagar, sino $195. ¿No es extraordinario? Para él, sí. Lo malo es que cuando una va a comprarlos tiene que pagar $329,99. El hedonismo es un viaje sin boleto de regreso. Si este año compro un nuevo teléfono para sustituir al viejo y ese nuevo teléfono tiene más botones, el BLS dirá que el precio ha caído. Pero si el nuevo aparato solo me dura 8 meses en vez de los 30 años que he tenido el viejo, nadie se ocupará de ajustar esa pérdida.
En pocas palabras, el factor hedonismo se basa en la improbable suposición de que las nuevas mejoras son siempre beneficiosas y equivalen a una rebaja del precio. Con el tiempo, el BLS ha ampliado el uso de los ajustes hedonísticos y ahora los aplica a todo. Reproductores de DVD, autos, lavadoras, secadoras, refrigeradores e incluso libros de texto universitarios. El factor hedonismo sirve hoy en día para ajustar el 46% del IPC total.